Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo capítulo a la visita guiada virtual a las fortificaciones de la línea de Cinca en Monzón. Como siempre, agradeceros el que estéis viendo este vídeo. Que si es tu primera vez, te recomendaría que pausaras este vídeo, te fueras a ver el vídeo anterior, porque así no te vas a perder ningún detalle de la explicación. Por el contrario, si ya nos has visto, agradecerte de nuevo el que estés aquí y decirte que esto no ha hecho nada más que empezar, ya que tenemos muchísimo material para enseñaros, no solo en este vídeo, sino también en futuros que ya estamos preparando desde aquí en GRIEC. Como siempre, me presento. Soy Joel, arquitecto, miembro del GRIEC, y voy a ser de nuevo vuestro guía virtual en la fortificación de la línea de Cinca en Monzón. Si lo recordáis, en el vídeo anterior hablamos muy generalizado el proyecto de la línea fortificada del Cinca. Hablamos un poco de las fechas, de los diferentes sectores, de los batallones de fortificación y también un poco del papel que jugó en general en la defensa. Pues bien, en este vídeo lo que vamos a hacer hoy es hablar de uno de estos 4 sectores defensivos con el que se organizaba la línea. ¿Adivináis de cuál puedo estar hablando? Está claro, ¿no? Vamos a hablar del sector de Monzón. Así que, vamos allá. Como todos recordaréis, originalmente, a finales de verano de 1936, el proyecto de la línea fortificada del Cinca se organizaba en 3 sectores defensivos diferentes. Estos eran Gandesa, Fraga y Monzón. Como también supongo recordaréis, el sector de Monzón lo ubicamos entre los pueblos de Naval al norte y Vinacet al sur. Aunque también os dije que este límite administrativo era un poco difuso. Eso se debe a que no toda la bibliografía de la época y también posterior ubican el sector de Monzón en el mismo sitio. Por ejemplo, en este mapa franquista de la época podemos ver que el sector de Monzón se ubica entre los pueblos de Fonz al norte y Velilla de Cinca al sur. Por el contrario, si tiramos del libro La línea de Cinca en la Guerra Civil, las fortificaciones de la Generalitat de Cataluña en el Frente de Aragón 1936-1938, ahora os lo pongo en pantalla, este libro trata sobre la memoria original de fortificación que hizo la Consellería de Defensa. Y aquí nos ubica el sector de Monzón, concretamente entre Castejón del Puente y Chalamera. Entonces, seguramente os estaréis preguntando, ¿por qué nos quieres ubicar el sector de Monzón entre Naval y Vinacet? Bien, os lo voy a explicar. El sector de Monzón originalmente era el que pone en este libro que os he enseñado antes, entre Castejón del Puente y Chalamera. Lo que pasa es que en noviembre de 1936 este proyecto se amplió y por lo tanto se creó el nuevo sector de Boltaña. Este sector de Boltaña no se creó con la nueva ampliación, es decir, los otros 3 sectores también sufrieron pequeñas modificaciones. El que sufrió más modificaciones en su límite fue el sector de Monzón, ya que vio como su límite norte, que entonces estaba en Castejón del Puente, se vio ampliado hasta Naval, ¿vale? Y también se vería un poco modificado su límite sur. Aquí tenemos que utilizar la lógica. Es más lógico que el sector o la posición que se encuentra en el Puente de las Pilas en Estada dependa logísticamente y militarmente de Monzón, no de Boltaña. A todo esto tenemos que añadir que la revisión de obras de abril de 1937 que hizo los batallones de fortificación, el batallón de fortificaciones número 1, que era el encargado de fortificar el sector de Monzón, lo hizo entre las posiciones de Alfántega, actualmente el límite municipal de Vinacet, y en Naval. Por lo tanto, nos apoyamos en este documento para centrar el sector de Monzón entre estos pueblos que os he comentado, entre Naval al norte y Vinacet al sur. Bien, visto cómo era el sector de Monzón, vamos a ver cómo se tenía que defender. Para ello debíamos localizar los puntos más importantes. Estos eran 4, ¿vale? Y coincidían con los principales puentes que cruzaban el Cinca y sus afluentes. Estos eran, de norte a sur, el puente sobre el río Yastre de Naval, el puente del Grado sobre el río Cinca, el famoso puente de las Pilas también sobre el río Cinca, y por último, los 2 puentes que cruzaban el río Cinca en Monzón, el de la carretera y el del ferrocarril. Bien,
Ubicados estos 4 puntos estratégicos, vamos a ver cómo se organizaría la defensa en torno a ellos. La defensa del sector de Monzón se organizaría principalmente y a grandes rasgos en 2 líneas diferentes. Una primera, basada en posiciones para infantería, compuesta por nidos de ametralladora y algunas pequeñas posiciones para artillería, la mayoría para calibre no superior a 75 milímetros, y una segunda línea, esta situada unos kilómetros más atrás, con posiciones para la artillería. Esta artillería ya de un calibre superior, más o menos a partir de 105 milímetros hasta 155 milímetros. Bien, como veis en el mapa, la mayoría de posiciones de primera línea se ubicarían en la orilla oeste y las posiciones para artillería de segunda línea se ubicarían en la orilla este. En la orilla oeste, las posiciones de primera línea, salvo en el puente de las Pilas, se emplazarían a modo de cabeza de puente. Este sistema defensivo nos permitiría, en caso de estar atacados, de disponer de porciones de terreno seguro al otro lado del río para poder organizar contraataques. Cuando explico este concepto, me gusta referirme a la batalla del Ebro, que seguramente todos tenemos en la cabeza cómo el ejército republicano, para poder llevar material y tropas al otro lado del río, tuvo que construir una serie de pontones y pasarelas improvisadas para poder llevar el material de un lado a otro, ya que no disponía de puentes pesados para poder hacerlo. Para esto sirven las cabezas de puente, para poder garantizar una porción segura de terreno al otro lado del río, para poder garantizar el suministro y desde allí organizar contraataques en este caso. Bien, las posiciones de artillería, estas en segunda línea, su función principal era la de cubrir los flancos de estas posiciones de primera línea. Para ello se utilizaba artillería de mayor calibre, ya que al estar situadas unos kilómetros más atrás, necesitarían mayor poder de alcance que las de artillería de 75 milímetros que podían estar emplazadas en las de primera línea. Explicado todo esto, vamos a centrarnos en el caso concreto de Monzón. Monzón era la población más importante del sector de Monzón. También cabe decir que era la población más grande de toda la línea del Cinca, con un total de 5.000 habitantes. Esta ciudad, aparte de ser estratégica por ser un nudo de comunicaciones, también lo era porque disponía de puente donde se cruzaba el río Cinca, no solo por carretera, sino también por ferrocarril, lo que multiplicaba aún más su valor estratégico. Si nos centramos ahora en el mapa de las posiciones defensivas en torno al pueblo de Monzón, veremos que, como en el vídeo anterior, se compone de 3 diferentes. La primera, en el castillo, correspondiente a estas posiciones de segunda línea, y en primera línea dispondría de 2 posiciones diferentes, la de Selva, que ya explicamos en el otro vídeo, y la de las lomas de Monzón o de Castejón. ¿Vale? La posición de Selva, si lo recordáis, tenía que defender el acceso por la carretera de Sariñena, y en ella se contabilizaron un total de 26 nidos de ametralladora y un total aproximado de tropas de 1.500. Como ya os dije en el anterior vídeo, todas las previsiones estas son aproximadas, ya que nunca entraron en combate y nunca se armaron. Por el contrario, en la posición de las lomas de Monzón o Castejón, esta tenía que cubrir la carretera más importante, la que se desplazaba hacia Barbastro y después hacia Huesca, que se preveía que era la dirección principal de un ataque enemigo. Allí se emplazaron un total de 46 posiciones para ametralladora. También un total de 2.500 personas previstas en sus acuartelamientos. Podéis ver entonces la diferencia entre la posición de Selva y la posición de las lomas de Monzón o Castejón. Aparte de esto, en estas posiciones de las lomas también se emplazaron 2 posiciones para artillería. Una para artillería de pequeño calibre, no superior a 75 milímetros, concretamente una sección con vistas a la carretera para un fuego mucho más localizado, y después también se construiría una posición para 4 piezas de artillería, estas en casamata de hormigón, ¿vale? Para piezas de 155 milímetros. El hecho de tener piezas de artillería de gran calibre en la orilla oeste del río nos hace ver aún más la importancia que se le daba a esta porción de terreno al otro lado del río, ya que en ningún otro
puesto de la línea podríamos encontrar posiciones de este calibre en una porción de terreno tan pequeña. En total, como os he dicho antes, tendríamos en la orilla oeste del Cinca, en Monzón, un total de 6 piezas de artillería, 3.500 personas previstas en sus atrincheramientos y un total de 72 nidos de ametralladora previstos. Como ya os he dicho, todo esto era una previsión y nunca se hubo emplazado tanta gente ni tanto material allí. Por último, la posición de artillería correspondiente a la segunda línea se conformaría de 4 piezas repartidas en 2 secciones cada una, unas mirando hacia el norte y otras mirando hacia el sur, para piezas de 105 milímetros, que tenían que cubrir los flancos de las posiciones de Selva y Castejón del Puente. La posición norte tenía que cubrir sus fuegos con la posición artillera que se encontraría en Foz, que es esta que podéis ver en pantalla, mientras que la sección sur tenía que cubrir sus fuegos con las posiciones artilleras que se encontraban en el Puello de Santa Cruz. Llegados hasta aquí, deciros que el esqueleto defensivo del sector de Monzón, como podéis ver, estaban las posiciones muy separadas entre ellas. Esto era normal, ya que eran simplemente un esqueleto, una primera composición. A medida que el frente se establecería delante de la línea del Cinca, se irían cerrando todos estos puntos que quedan entre las diferentes posiciones, conformando un frente totalmente continuo. Como recordaréis, también os expliqué en el vídeo anterior que el frente se ubicaba en torno a la ciudad de Huesca y en la Sierra de Alcubierre, en Los Monegros. Bien, el proyecto de la línea del Cinca se construyó para dotar a la retaguardia aragonesa de una línea defensiva sólida detrás del frente, para impedir que el enemigo rompiera el frente y avanzara sin oposición hacia el mar. Una vez se estableció el frente, también se construyeron diferentes líneas defensivas entre la línea del Cinca y el frente. Estas líneas tenían que proteger también el acceso a Monzón. Estas líneas, aunque no tenían el valor militar que tenía la línea del Cinca, tenían otro valor añadido, que era más que nada propagandístico. Se ponían nombres como Línea Lenin, Línea Durruti, Línea Vorochilov. Estos nombres hacían referencia a el líder de la Revolución Rusa de 1917, Vladimir Lenin, el líder anarquista Buenaventura Durruti, o en aquel entonces comisario para la defensa de la Unión Soviética, que era Kliment Voroshilov. Como podéis ver, las líneas eran diferentes y, pese a ser más que nada propagandísticas y tener poco valor militar, permitían una replegada progresiva del frente hacia esta denominada línea del Cinca, dando más tiempo al sector de Monzón para poder adecuar las defensas en caso de que el enemigo atacara. Pues bueno, hasta aquí ha llegado el segundo capítulo, espero que os haya gustado. Deciros que si queréis información sobre las visitas guiadas una vez termine todo esto, o incluso durante el confinamiento, podéis dirigiros a Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Monzón y seguro os facilitarán toda la información que deseáis para poder ir a visitarlas una vez termine el confinamiento. Por último, y antes de despedirme, me gustaría dejaros con unas imágenes de estas visitas guiadas que solemos hacer en esta época. Como siempre, un saludo y hasta pronto.